Aquí tenemos una pequeña tabla con las edades de un grupo de amigos. Estos amigos que tienen edades de 25, 26, 27 y 28 años están agrupados de manera puntual, ese dato en específico, con estas frecuencias. Tengo estructurada una tabla que nos servirá para ir acomodando los datos que vamos a requerir para sacar las medidas de dispersión. ¿Por qué? Recuerda, las medidas de dispersión en los exámenes de admisión o en exámenes estandarizados de opción múltiple tienden a más bien preguntarlas a manera de definición o de manera lógica más que directamente hacer el procedimiento. Pero si tienes que hacer todo el procedimiento, te lo voy a mostrar de todas maneras aquí. ¿Ok? Vamos a ver las fórmulas de estas medidas de dispersión para que entonces entiendas por qué tengo que estructurar estas tablas de esa manera. La fórmula para la varianza es el promedio de, voy a hacer la varianza a manera de para poblaciones, ¿ok? Para que no se preocupen. También existe para muestra. La diferencia la puse en el temario que ya te pasé. Así que voy a sacar el promedio entre n. No entre n menos 1, como es para muestras, pero sabes que sería la única diferencia y la diferencia va a ser sutil. La varianza se saca con la sumatoria de todos los datos menos el promedio, para ver qué distancia había con respecto al promedio de cada dato, esto elevado al cuadrado. Pero como están agrupados y cada una de estas respuestas es varias veces, se debe de multiplicar por la frecuencia. Entonces verás, por eso yo hago una columna de x por la frecuencia para sacar luego mi promedio, una columna en donde hago la diferencia de cada valor con respecto a la media, luego una columna donde los elevo al cuadrado para esto, pero luego una columna donde ya los multiplico por la frecuencia. Y esta sumatoria va a ir aquí. ¡Pum! La misma historia, pero en valores absolutos para la desviación media. Así que la clave aquí es hacer bien la tabla. ¿Te das cuenta? Bueno, la fórmula para la desviación típica, o S o sigma, es la raíz cuadrada de la varianza. Así de fácil. Esto es la varianza. Te lo voy a escribir aquí. Varianza desviación típica o desviación estándar, no confundir con DM, desviación media. ¿Ok? La desviación media tiene una fórmula muy semejante a la varianza, solo que la sumatoria de las cosas que se multiplican por la frecuencia no es del cuadrado de la diferencia con respecto a la media, sino del valor absoluto de la diferencia con respecto a la media. ¿Qué es valor absoluto? El número en positivo, sin importar si el origen era positivo o negativo. O sea, valor absoluto de menos 2, 2. Valor absoluto de 2, también es 2. Distancia con respecto al 0. Ahorita en la práctica se van a dar cuenta. Valor absoluto siempre pone el dato en positivo. Coeficiente de variación es la desviación típica o estándar dividido entre la media multiplicado por 100 para expresarlo en manera porcentual. Listo. Como verás, todo esto requiere nada más que complete mi tabla y sustituya los valores. Así que voy a empezar a rellenar mis datos. Lo voy a hacer con negro para que se note lo que estoy escribiendo a diferencia de lo que ya era origen. Para todo esto, mira, menos la media, menos la media, menos la media. Uy, aquí me faltó menos la media, menos la media. Ahí está, me falta un simbolito. Entonces, yo primero necesito sacar la media. Y como todo esto, la media o promedio, se utiliza para todo, te sugiero hacer esto 2 veces porque si te equivocas en la media, te equivocaste ya en todo. ¿Ok? Cuidado con eso. Entonces, la media, voy a requerir la sumatoria primero de cuántos datos tengo. ¿Cómo voy a sacar la media? Voy a promediar entre el número de datos la sumatoria de cada valor multiplicado por la frecuencia.
¿Cuál es mi sumatoria del número de valores? 2 más 4 más 3 más 6. 15 valores. ¿Y cuál es mi sumatoria de cada uno de los valores por las frecuencias? Pues tenemos el 25 por 2, 50, 26 por 100, por 26 por 4, 104. 27 por 3, 81. 28 por 6, 168. Listo. Y mi sumatoria de estos valores me da 403. Así que 403 entre 15 me va a dar 26.86. Confírmenlo. Yo ya lo confirmé antes de empezar esta grabación. Entonces, confirmen que ustedes tengan bien la media. Háganla 2 veces, 3 veces si es necesario y le queda duda. Si te distrajiste en el proceso, vuelve a empezar. No remaches, no corrijas detallitos, no. Borra y vuelve a empezar. Esto es súper importante. Una vez que queda la media, puedes sacar todo lo demás. La resta con respecto a la media. Voy a hacer la resta de cada uno de estos, de cada uno de estos valores de la X menos la media. Y lo voy a ir escribiendo aquí. 25 menos 26.86 menos 1.86. 26 menos 26.86 menos 0.86. Luego tengo un 0.14 y un 1.14. Excelente. Relleno los valores absolutos, que son siempre nada más poner esto en positivo, porque es la distancia con respecto al 0, y no importa si es positivo o negativo, lo expreso en positivo. Con eso me imagino queda claro lo que es valor absoluto. También les elevo al cuadrado. Los valores elevados al cuadrado de esta columna los pongo aquí. En datos no agrupados, esas columnas serán suficientes, pero como aquí los datos están agrupados, voy a después tener que multiplicar esto por la frecuencia. ¿Ok? Entonces multiplico cada uno de mis diferencias por sí mismas para que me dé el cuadrado. Eso lo voy a ocupar más adelante para la varianza. Eso me da un 3.45, 0.73, 0.01, 1.29. Si notan por aquí alguna diferencia en un decimal, puede ser porque redondeamos diferente en el uso de la calculadora o retecleamos o cosas del estilo, ¿ok? Para este tipo de procedimientos tiende a ser usado la calculadora, por eso es poco probable que te venga algo así si no puedes usar calculadora, y si te viene, generalmente debes usar calculadora. Generalmente. Ahora bien, voy a multiplicar cada una de estas columnas por la frecuencia para ahorita hacer la sumatoria y sustituirlo en las fórmulas. ¿Ok? Los valores que obtengo son 6.9, 2.92, 0.04. Por ejemplo, aquí dirías, es que esto por 3. Sí, pero es que aquí había otro decimal y yo lo multipliqué por sí mismo así directo. Detalles. La diferencia ni se va a notar en la respuesta. 7.74 y esto me da una sumatoria de 16.88. O sea que yo voy a sacar la varianza dividiendo 16.88 entre mis 15 datos. Eso me da una varianza de 1.12. ¿Y sabes qué? Ya con la varianza yo puedo sacar la raíz cuadrada a ese 1.12 y obtener la desviación típica, que es 1.05. ¡Pum! Ya tengo dos respuestas. Ahora voy a hacer mi multiplicada por los valores absolutos. 3.72, 3.44. Acuérdate, estoy multiplicando la frecuencia por los valores absolutos de las diferencias. El título dice a la vez
el procedimiento. 0.42, 6.84. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Mi sumatoria de esta columna me da un 14.42 que sustituyo dentro de mi fórmula de desviación media. 14.42 entre mis 15 datos. Y eso me da una desviación media de 1.96. Listo. Ahora, quiero hacer la aclaración. Aquí yo utilicé la fórmula de la varianza para poblaciones entre n. Existe la variante para muestras cuando no tienes toda la población. Entonces, n-1 hubiera sido, y aquí hubiera hecho un 14, y eso me hubiera dado aquí un dato ligerísimamente mayor. Es todo. Es todo, sutilezas. Ok, ten cuidado, porque a veces en muestras, entre más grande la muestra, menos se nota este detalle. ¿Ok? Pero bueno. Por último, para sacar mi coeficiente de variación. El coeficiente de variación es mi desviación típica, 1.05, entre la media, ¿dónde está? 26.86, multiplicado por 100 para expresarlo de manera porcentual. Y con esto llegamos a un coeficiente de variación del 3.9%. Te darás cuenta de que mis medidas de variación son extremadamente pequeñas, porque en realidad sí, pues la edad de todos los amigos eran bastante semejantes entre sí, y las desviaciones en realidad respecto al centro son como muy poco, ¿no? Entonces se expresa, varían en un 3.9%, un 0.96 o en torno al valor de 1 de desviación respecto a la media. Es lo que indican estas medidas de dispersión. Y con esto terminamos la práctica para medidas de dispersión para datos agrupados de manera puntual. Ahora iremos a resolver medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición para datos agrupados en intervalos, donde la diferencia es que aquí en vez de decir todos los valores 13, no, yo los agrupé a manera de los de 13 a 15 están 5, ¿ok? Entonces, adelante haremos eso.